Sudáfrica, Shaka Zulu, Onlu, One Africa y The Collector. A principios del siglo XIX, en la región que hoy es KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, nació un poderoso reino. A su cabeza estaba el astuto rey Shaka. Al parecer, su nacimiento fue el resultado de dos rupturas culturales. Una fue la omisión de la norma que permitía dormir con la mujer, pero sin que hubiese penetración, pues los hombres venían de la guerra y de esa forma se disipaban los espíritus, norma que el padre de Shaka rompió. Esa práctica era conocida como Ukulobonga. Además de eso, ellos eran de dos tribus rivales, lo que los hizo incurrir en una segunda falta. Cuando Nandi aseguró estar en embarazo, el príncipe de la tribu lo descartó diciendo que se trataba de un parásito escarabajo llamado Ishaka. Pero con el correr de los meses, el embarazo se hizo evidente. Finalmente, el príncipe Sensagakona decidió aceptar que el niño era suyo y lo presentó. Con el tiempo deciden migrar a la tribu de su madre, los Elangeni, pero allí también fueron tratados con desprecio. Para 1802 el territorio sufre una severa hambruna y deciden migrar a otra tribu en busca de ayuda, siendo admitidos en el clan Maldesheni. Shaka se dedica al pastoreo y al morir su rey, la tribu decide militarizarse por los conflictos tanto con colonos como tribus. Allí Shaka se destaca en el ejército, lo que lo catapulta a ser general. En 1825 el padre de Shaka fallece, lo que pone a su medio hermano en el trono. Al poco tiempo, Shaka llega a la tribu con un ejército, ejecuta un golpe de estado, quedando como gobernante de los Zulu, y su medio hermano es asesinado. Logra establecer alianzas con tribus más pequeñas con el fin de apoderarse de los territorios y fortalecer un ejército que pudiera contrarrestar el poderío y la crueldad de los colonos. Su ascenso al trono coincidiría con un periodo de conflictos muy intensos y marcaría una época conocida como el Mafekane, o aplastamiento o dispersión forzada. Bajo su mando y estrategia se aprovecha el conflicto entre dos clanes, los Suide y los Matentua, naciones poderosas quienes en ausencia de poder, Shaka logra unificar ejércitos y aunque eran pocos, se alzan con la victoria y con el poder de todo el territorio. La batalla en el río Matlatuse fue por demás épica, pues los ejércitos Natuandue, a pesar de ser numerosos, cuando se adentraron en el río, se vieron obligados a dividirse en varios escuadrones por las fuertes corrientes, lo que le dio la oportunidad de atacar al ejército de Shaka para llevarse la victoria, demostrando así sus enormes tácticas y estrategias en batalla. Aunque la narrativa eurocentrista dibuja a este gobernante como despiadado, la verdad es que fue una manera en la que encontraron para defenderse de la aniquilación sistemática impuesta por los colonos boers e ingleses, que venía sometiendo de forma brutal a las diferentes tribus que no encontraban cómo defenderse del poderío del armamento europeo. Todo esto debido a los enormes yacimientos de oro y diamantes que había en las zonas pobladas por nativos. Shaka entendió que si lograba unificar las tribus y hacerlas más letales, podría hacer resistencia a los ejércitos holandeses e ingleses. Para ello, en algunas ocasiones tuvo que usar de la fuerza bruta, pues algunas aldeas tenían convenios con los colonos y preferían ser explotados a servidumbre y esclavitud que perder la vida. Con un escenario como ese, Shaka buscó hacer frente consolidando un ejército poderoso bajo un precepto de preferir perder la vida peleando que ser esclavo o sirviente del colono. Una de sus mejores tácticas de combate fueron las formaciones en cuerno de toro, que los llevó a obtener sendas victorias como la batalla de Isandlwana contra los británicos y otras tantas contra los colonos boers, formaciones que rodeaban al enemigo y los obligaban a un encuentro cuerpo a cuerpo, donde el adiestramiento de Shaka era único y certero. Para el encuentro cuerpo a cuerpo se fabricaron lanzas más cortas con puntas más alargadas, conocidas como ilwa. Estas se podían maniobrar en combate cerrado, y los escudos con enganches que descubrían el costado del enemigo para asestarle una puñalada letal. Fueron muchas las tribus que logró someter, pero también fue un estratega muy diplomático.
Clasificó sus ejércitos por edades y habilidades, estableció formaciones en cuña para el campo de batalla, además implementó una férrea disciplina en sus filas. Durante su reinado, las tribus se consolidaron en un estado centralizado con una autoridad formidable, afianzando la identidad zulú única. Aún hoy día se venera como una figura innovadora y unificadora. Su vida y gobierno han inspirado libros, películas y series de televisión. Es recordado como una de las mentes más brillantes y excepcionales de toda África. Logró buenas relaciones con los británicos, quienes fueron siempre amables y le apoyaron con tecnología, cultura y comercio. Incluso Henry Francis Finn vivió 9 años en su asentamiento, convirtiéndose en su amigo. Con el tiempo les permitió hacer su propio asentamiento, pero cerca de sus cuarteles de ejército, para enviar un mensaje claro de que no permitiría que se aprovecharan de su buena voluntad. Definió y refinó la cultura zulú a medida que sus conquistas creaban un legado como vínculo de poder que persiste hasta el día de hoy. La muerte de Nandi, la progenitora de Shaka, le generó un estado que bordeaba la locura. Prohibió tener relaciones sexuales a parejas durante el luto por la muerte de su madre. Y si alguna mujer quedaba en embarazo en ese tiempo, debía ser asesinada junto a su esposo. Incluso mandó sacrificar las vacas que estuviesen amamantando a sus crías para que los becerros sintieran lo que es perder a su madre. Prohibió la siembra de cultivos y la ingesta de leche durante un año, lo que generaría una hambruna y desnutrición a su gente. Este fue el motivo para gestar un plan de asesinarle. Sus medio hermanos lograron ponerse en el poder, pero al no tener la preparación militar fueron sistemáticamente masacrados por las empresas europeas que buscaban apoderarse de los recursos mineros. La verdad es que eran empresas de mercenarios contratadas para eso. Mafecane ha sido debatido y aunque los datos historiográficos apuntan a un proyecto de expansión tribal, se cree que realmente fue un mecanismo de defensa del territorio que requería de un ejército más poderoso para enfrentar el armamento de fuego portado por los colonos. Además, las guerras tribales iniciaron mucho antes de que Shaka estuviera en el poder. Este periodo dejó más de 2 millones de muertos. Un líder histórico que transformó la tribu Zulu en una formidable potencia militar y política. Su enfoque militar influyó por generaciones a líderes africanos y se convirtió en un modelo para las estrategias de guerra en todo el continente. Fomentó la lealtad y el sentido de pertenencia de la tribu, fortaleció la unidad interna y promovió la identidad cultural Zulu. La tradición oral en los pueblos zulus adoptó cuentos y leyendas en torno suyo y su figura es símbolo de valentía, determinación y resistencia en la historia de Sudáfrica. El legado de Shaka Zulu es un testimonio del poder del liderazgo y la capacidad de un individuo para moldear el destino de una nación. Una frase de Shaka. Los europeos decirle a Shaka Zulu: si no te conviertes al cristianismo, arderás en el fuego del infierno. Shaka decirles: en esta tierra comemos fuego. África ha dado mucho. La historia no lo cuenta. El Señor de las herramientas.